Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM siempre en la provincia de El Oro. Muy buenos días a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, estamos en vivo, el Facebook Live en vivo de RTP, el de su servidor Rodolfo Aguerizo Blum, y Instagram, Telegram, TikTok, X, Y, Z, no hay esa. Con nosotros el doctor Julio César Cueva, y hoy tanto el Universo como el Expreso dicen que es martes 23 de septiembre, y como diría el líder Tralalá, la prensa corrupta no se pone de acuerdo para mentirnos en la fecha, o sea que ha de ser martes 23 de septiembre, además que yo creo que es martes 23 de septiembre. ¿Usted qué opina? Es martes 23. Ya, perfecto, muy bien. El doctor Cueva siempre tan gentil, acaba de llegar de viaje, después de desbancar a 3 casinos en Las Vegas, Nevada. Ya le han prohibido la entrada, no puede entrar a los casinos. Ha inventado no sé, o él es psíquico. No solo él lee las cartas, sino que sabe dónde va a caer la bolita de la ruleta. Me pasaron ese dato, ¿no? Oiga, ¿cómo hace para quebrar 3 casinos en Las Vegas usted? La no me puede contar, claro. No la práctica del maestro. Sí, claro. Ahora sí, vamos a la práctica del maestro. A ver, aquí en el Ecuador es imposible aburrirse, ¿no es cierto? Increíblemente imposible. Es increíblemente... sí. Ya está. Ya lo desbloqueo. ¿Y ya está desbloqueado? Dios mío, porque hay que hacer un curso para manejar estos aparatos malditos. Pero bueno, a ver. Estábamos en el tema de las preguntas y de la que la Corte aprobó unas, rechazó otras, dio modulando, dijo, ¿sabe qué? Arrégleme la pregunta, pues así como está, no, pero si me hace este arreglo, sí. Y de repente el presidente de la República dice, ¿sabes qué? I am bored. Me aburrí. Asamblea Constituyente. Y en virtud de lo que dicen, en mi opinión, después usted me corrige, etcétera, etcétera. En virtud de lo que dice el 444, en concordancia con el artículo 1 de la Constitución, que dice que la soberanía emana del pueblo y que el pueblo es el soberano. Antes la soberanía emanaba de Dios y el rey era el soberano y no había que discutir. Si el rey quería te mandaba preso, si el rey quería te cortaba la cabeza, si el rey quería te quitaba tus cosas, si el rey quería se tiraba a tu mujer y a tus hijas. Así era antes, porque el poder emanaba de Dios. ¿De qué Dios era? No sé. Ahora emana el pueblo. Entonces, el 444 dice claramente que el presidente de la República, que la Asamblea Constituyente podrá ser convocada por el presidente de la República, por el 12% del padrón, o por ni sé qué mayoría en la Asamblea, calificada, 2/3, entonces si es 2/3 o mayoría absoluta. Ya. En ninguna parte del 444 dice que tiene que pedirle permiso a la Corte. El 443, para los que sí estudiamos Derecho, y a mí me dio Derecho Político el doctor Ramiro Larrea Santos, que algo ha de haber sabido. Además que es un hombre que pasó la prueba del célebre filósofo cínico Larrea de Foucault. Honesto no es el que nunca ha robado, honesto es el que pudiendo robar no robó. El doctor Larrea fue ministro de Trabajo de la dictadura de Rodríguez Lara, presidente de la Corte Suprema. Y yo creo que murió con menos dinero del no mucho que tenía. Porque el doctor Larrea era un hombre honrado a prueba de balas, como otros profesores que tuve el honor de tener. Ya. Entonces, el 443 es obvio que se refiere al 441 y el 442, porque si uno los lee, está diciendo que lo que dicen el 441 y 442, la reforma por enmienda o la reforma por referéndum, necesita reformas, ¿no? La constituyente no es reforma. Siempre tendrá la Corte que calificar las preguntas. Pero le pregunto yo, y la Corte ya aceptó, además la Corte aceptó rapidito, no sé para qué jodió tanto, ¿por qué, si el pueblo es el soberano, 9 individuos, por más geniales que sean, que además la Constitución, según el 444, no lo faculta a intervenir cuando es pregunta para ir a Asamblea Constituyente, no para reformar la Constitución, ahí le tienen todo el derecho? ¿Por qué tenían que opinar? Explíquemelo, porque el abate Sieyès ayer se me apareció en sueños y me dijo, hijo, porque era un abate, pues no era un sacerdote, hijo, estoy contigo. A ver, vamos un poco más hacia atrás. A ver. La
soberanía radica en el pueblo, ¿verdad? Sí, claro. Listo. Y emana del pueblo el poder. En ejercicio de esa soberanía, ese pueblo no dijo, estoy de acuerdo que haya una constitución en estos términos en el 2008, con estas reglas en el 2008. Eso no dijo la soberanía del pueblo. Sí. Ya, okay. Y con estas reglas quiero que este país exista. Esas son las reglas que nosotros mismos nos autoimpusimos en ejercicio de esa soberanía de la que tanto se habla. Ojo, y esa soberanía dice que para cambiar la constitución o hacer ciertas reformas, enmiendas, cambios, llámelo como usted quiera, hay unas reglas. De acuerdo. Esa constitución aprobada por el pueblo dice que el guardián, el policía, como usted lo quiera llamar, sí, máximo que tiene que custodiar y cueste lo que cueste, tiene que hacer respetar ese texto que yo en ejercicio como pueblo soberano he aprobado, se llama Corte Constitucional. Y ese mismo pueblo ha dicho, se eligen estos 9 señores de esta forma y por lo tanto están con mi respaldo. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Leen ese texto, que es un mandato para ellos, lo comparan con lo que pide el presidente y le dicen, señor presidente, no se puede, se debe hacer de esta manera, o si se tiene que hacer de esta manera, o si se puede. Entonces, si hablamos de la soberanía, bueno, vamos hacia atrás y en esa soberanía dijimos nosotros que las reglas que la Corte está haciendo respetar eran las que el pueblo quiere que se hagan respetar. Y que es la Corte la Constitución, pues. Sí. Claro. Pero ahí viene el abate Sieyès. A ver, ojo, y vamos a las reglas que establecen la ley. La ley la hace un legislador que además fue elegido directamente por ese pueblo en el ejercicio de esa misma soberanía. Igual que el presidente de la República. Ley orgánica y garantías jurisdiccionales. En este país, los únicos que no son electos por el pueblo son los que tienen el poder de destituir o meter presos a los electos por el pueblo. Yo con eso no estoy de acuerdo, filosóficamente. En la práctica podemos discutir. A ver. Pero, y yo concuerdo con usted, la Corte Constitucional, que es un invento de la Constitución del 2008, porque no existía hasta antes, existía el Tribunal Constitucional y antes el Tribunal de Garantías Constitucionales y antes era el Congreso el que interpretaba, ¿no es cierto? Sí. Ya. A ver, sí, por eso es que yo pienso que es imprescindible una nueva Constitución, siempre y cuando las circunstancias estén en su momento apropiado, porque tampoco es cuestión de ir a dar papaya. A ver, pero vamos a hablar claro. La Corte es el cancerbero, para los que no saben de mitología, el cancerbero era un perro de 3 cabezas. No les cuento qué custodiaba, porque después la Corte me puede hasta enjuiciar. Ya. Pero la Corte es el cancerbero ¿de qué? De la Constitución del 2008. ¿Correcto? O sea, ellos están obligados a hacer respetar una Constitución que tiene unas barbaridades. Y cuando hay algunas dudas, tienen la obligación de interpretarla de forma que es obligatorio para todos. Y no solamente tienen esa obligación, sino también la obligación de velar porque los convenios internacionales en materia de derechos humanos que el Ecuador ha suscrito se respeten, para que el Ecuador no sufra las consecuencias del irrespeto a los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Entonces no es tan fácil el trabajo, porque puede que los jueces estén en desacuerdo, pero en muchísimos casos probablemente lo estén, pero están también atados con una camisa de fuerza que se llama Constitución, de la cual ellos son el máximo intérprete y el guardián. Doctor, mon cher ami, Jules César, ilustre tocayo del asesinado junto a la estatua de Pompeyo Magno, o sea, Pompeyo el Grande, a ver, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que voy es a lo siguiente, concuerdo con usted en que la Corte está obligada, dentro de las facultades que la Constitución explícitamente le da, porque acuérdense que en derecho público se puede hacer lo que la Constitución es la madre de las leyes, ¿no? Manda, prohíbe, permite. Ya, pero ahí hay un error. Porque lo que usted me dice es que la interpretación tiene que ser literal. No, yo no dije literal. Ya. La ley orgánica en materia constitucional, en el paradigma del neoconstitucionalismo, que es el que nos está rigiendo ahora, nos guste o no, la misma ley orgánica de garantías jurisdiccionales, desarrollando esto, establece múltiples posibilidades de interpretación constitucional. Y de hecho la Corte es la máxima instancia de interpretación constitucional. Es decir, cuando de forma literal no se entiende, la Corte tiene que explicarlo de manera razonable. Pero usted puso un requisito. Interpreta de esta manera. Usted puso un requisito, cuando de forma literal no se entiende. Yo le voy a poner un ejemplo con el que, yo estuve de acuerdo con la Corte, porque hizo una ponderación de derechos. La Constitución dice que el matrimonio es un tema entre hombres y mujeres, ¿no? Ya, pero la Constitución también dice que todos tenemos los mismos derechos. Entonces la Corte ponderó
la igualdad de derechos contra el artículo que solamente... Y yo estoy de acuerdo. Eso es lo que se llama una antinomia. Pero siempre y cuando también les dieran el chance de divorciarse, si no, no le hagan ese crimen pues, a los especiales, a los que no son, como es quote, normalitos, eso es una estupidez, pero bueno, para que vean que estoy de acuerdo. Pero, la consulta popular, el llamar a referéndum para instalar una asamblea constituyente, no estoy hablando de plenos poderes, una asamblea constituyente, no es una pregunta ni de reforma, ni de enmienda, ni de interpretación de la Constitución, no es una pregunta. Le está diciendo al pueblo, señor, ¿quiere una asamblea constituyente para que en el plazo de tanto y con los asambleístas elegidos así, haga una nueva constitución? Entonces allí, esa es la parte que yo digo, que tanto la Corte no tenía nada que hacer, que apenas se lo mandó el CNE diciéndole, por favor, apúrate, entre paréntesis le digo, apúrate o me vas a forzar a convocar a periodo electoral en el cual ni los jueces de la Corte se salvan, porque en periodo electoral la máxima autoridad vienen a ser las electorales. No, señor. No. Dos correcciones. La primera. Lo primero que hay que entender es que la interpretación normativa no es aislada. Y ese es el error que muchas personas cometen. Se fijan en el artículo tal y piensan que el resto del sistema jurídico no existe. Es solo el artículo tal. No, pues son una cadena. Las leyes, la Constitución es un sistema orgánico, si usted lo quiere llamar así, y se interpreta de forma integral. Es decir, o una cadena de eslabones. Entonces usted tiene que ver esta norma y ver si hay otras normas que respaldan esta norma y hay otras normas contrarias, y cuando se produce este choque se llama antinomia. Correcto. Y tiene que venir una corte y resolver esta antinomia en una ponderación, en un test de proporcionalidad, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Entonces, interpretar aisladamente un artículo sin tomar en cuenta otros, incluso de una ley que puede servir para regular el ejercicio de estos derechos, es un error de interpretación que genera estas distorsiones de pensar de que se podía hacer de esta manera cuando no se podía hacer de esta manera. Porque hay una norma en la ley orgánica que dice que todo aquello que tenga que ver con un cambio en la Constitución tiene que tener un dictamen de la Corte. Ahora, ojo, usted, cambio en la Constitución. Aquí no había de cambio, aquí no se vamos llama a cambiar la Constitución, que es peor, lo va a cambiar todo. Una asamblea, o podría no cambiar nada. No, es que eso no va a pasar, porque no lo llama algo para mantenerlo igual. Pero eso es entrar en el camino del Vamos a la segunda parte. La Corte, como lo ha demostrado, no es que tiene potestad, tiene potestad para decir, a ver, presidente, usted está pidiendo esto, déjeme ver, aquí hay unos caminos que dice la Constitución, lo que usted pide, analizado, conforme la Constitución y las leyes, este camino no es este camino. Se lo ha dicho no una, varias veces. Primera potestad de la Corte. Como el presidente lo pidió apropiadamente, la Corte le acaba de dar en cuestión de 24 horas, ¿verdad? Le ha dicho, señor, usted tiene toda la razón, la vía es esta, la vía, es decir, la forma. Ahora, yo tengo que revisar el fondo, porque como usted bien lo ha dicho, distinto es si ellos quisieran de plenos poderes. Eso no se puede, perfecto. ¿Dónde se debe decir o dónde debería estar implícito que va a ser o no de plenos poderes? En el estatuto. Ahí viene la segunda parte. La Corte tiene que revisar que el estatuto es conforme a la Constitución para evitar que alguien le ponga ahí, este estatuto dice, 1, solo los que el presidente quiere a dedo podrá nombrar. Pues obviamente eso es una estupidez. Entonces ese es el trabajo de la Corte. Pero ahí estoy de acuerdo con usted. La Corte, a ver, yo me he explicado mal. Yo lo que he defendido es que la Corte bajo ningún concepto puede prohibirle al pueblo ser consultado si quiere una asamblea constituyente. Lo que tiene que asegurarse de que se lo haga sin engaño. Exacto. Y concuerdo con usted que lo que la Corte está obligada a revisar y ver que no sea inconstitucional es, digamos, el anexo. Que es cortito. Dos cosas. Cortito. Que la forma en que se le pregunta al pueblo es la correcta. La vía es la correcta. Inducir. Que ya se lo dijo. Y dos, el fondo, sin engaño. Sí. Sin limitar derechos en el sentido que ¿sabe qué? Solo los que tengan título universitario. No pueden. Okay. Eso es la Corte tiene que revisar. Ya, pero usted ya vio si la Corte anexo, cumple con eso, perdón, si el presidente cumple con eso en el estatuto, la Corte le va a decir que sí. Y si usted me pregunta, la Corte le va a decir que sí. Porque usted ya leyó el estatuto. Sí, no me gusta, pero desgraciadamente porque esas son las reglas. Porque a mí sí me gustaría que fueran personas que tengan por lo menos algo de independencia. Algo de conocimiento, porque tal como lo ha puesto el presidente y lo ha hecho probablemente a regañadientes para asegurarse de que no le digan que no. Usted no puede tener asambleístas constituyentes de la misma calidad de los asambleístas que tiene ahora. Pues. Perdóneme. De los que para esto no gaste 60 millones. Yo estuve en la asamblea.
Y le juro Pero creo que cada vez está, creo que cada vez está la peor. mía le juro que fue la menos mala. No porque estuve yo allí, sino porque había gente de peso. Alguna, poca. Si vamos hacia atrás en el tiempo, Pero cada las vez de acá eran eran una mejores. M. Pero si vamos más Eran atrás en el mejores, tiempo, pues. cada vez eran mejores. Claro, pues. Ya, no podrán no haberse llevado y todo lo que usted quiera, pero había debate y daba ¿Cómo? hasta gusto leerlos o escucharlos. Oiga, yo primer día que yo fui a la asamblea, me paré, miré y dije, perdón, ¿dónde está Alfredo Pérez Guerrero, Manuel Agustín Aguirre, Pedro Sat, para comenzar por la izquierda, ¿no? Pues el doctor Jaime- Pérez Guerrero Jaime era Hurtado. socialista, Jaime Hurtado. ¿Dónde están los Córdoba Galarza, Andrés F. Córdoba? ¿Dónde está Rodrigo Borja, que fue El propio León diputado? Febres Cordero. Fue León Febres Cordero, Jacinto Velázquez, sigamos, Javier Ledesma, Era otro nivel. Vladimiro Álvarez. Era otro nivel. Y se nos quedan algunos muy buenos nombres. No, y Era otro en ese nivel. tiempo, como a uno le había dado el derrame cerebral, hasta lo voy a incluir a Drácula, a Yamil Maguad, porque en ese tiempo no estaba lesionado gravemente por un derrame cerebral que casi lo mata y que le debió haber impedido ser candidato. ser candidato bueno, alguien, no sé, pues Entonces, ya sabe que el señor tenía sus problemas y por ahí lo A mí, convencieron. de lo que me Estoy de preocupa es acuerdo que con el usted, nivel de pero- asambleístas constituyentes no va a ser mejor. Pero ¿cómo lo corrige sin que la corte le diga estás discriminando? Si yo le digo cómo lo corrige, lo que van a poner candidatos que busquen buenos candidatos, pues eso no es problema Ah, de la corte, pues, señor. ya le entendí. Ya, exacto, lo corregirían. La corte tiene que decir, señor, a partir de los 18 años usted puede tener un genio. Si el tipo es un genio, tiene 18 años, Ya. yo no le puedo decir que tiene que tener 20 o 25 El porque problema estaría violando la es- Constitución. claro. Pero el responsable de buscar buenos Sí, candidatos es usted, pues. Claro, todos. Sí. Todos. Ahora, hemos de concordar que normalmente genios de esa edad no hay, o hay muy pocos. O sea, Mozart A ver, tuvo uno. vamos por partes. Usted no puede impedir que sea candidato a alguien de 18 años. La corte no lo puede yo- impedir. no, Ok. nadie. Pero usted no está obligado a que sea de 18 años. No. Ok, ahí está. No estoy de acuerdo con usted. Es más, Resuelto el problema. yo soy de los que cree que espero que si es que hay la constituyente, que no estoy tan seguro de que vaya a verla, al menos en el futuro inmediato, yo creo que uno de los cambios que tiene que haber es que tiene que volver a haber Senado. Claro. Con otros requisitos. Y por si acaso físicamente está la sala del Ahí Senado está, en el legislativo, claro, solamente ahí cuestión está, de elegirlo. igualita. Está igualita. Pero sí sabe para qué la usan, ¿no? Para cojudeces. Para algún evento X, pero Sí. la sala del Senado está de tal manera que no hay ni siquiera que cambiar la No infraestructura hay que de la construir un asamblea. edificio, no hay No, que no, hacer no, nada. está ahí. Está listecita. Ya, ok. Ahora vamos al tema. Entonces, estamos de acuerdo en que el 444 faculta al presidente a llamar a consulta popular al pueblo. Sí, y la Corte le ha dicho, señor, Sí puede. usted tiene la potestad, usted tiene la legitimación y en la forma en que lo ha hecho es la vía correcta. Punto uno. Ahora déjeme revisar su estatuto. No, lógico. Y si su estatuto coincide con lo que dice Sí, el mandato que yo que tengo, sí con coincide. todo, que sí coincide, Sí. que en mi opinión coincide, En la mía con también. todo gusto vaya a su asamblea Perfecto. constituyente y tanto así la Corte es consciente, más allá de los ataques que ha recibido, que ha ordenado que sea trámite expedito y de lo que he escuchado en la mañana de hoy, el gobierno Hoy. ya espera que hoy Hoy. la Corte resuelva. Yo creería que en el peor de los casos, Mañana. al final de la tarde o la noche estará notificado Sí, eso. Perfecto. Entonces la Corte habrá Ahora, cumplido su yo- rol. pero- Ahora le toca a la clase política cumplir el suyo y ponernos en las listas asambleístas constituyentes gente que valga la pena, que esté comprometida Oiga, con el país, pero- no con el pero partido. Ahí Y ahí lo veo difícil. va a haber uno que reclamarle a varios partidos. Yo diría que a todos. Yo no veo Sí, uno gracias. que sea excepcional. Sí, gracias. Lo dijo usted, no yo, pero estoy de acuerdo. Porque, a ver, así como uno le puede criticar a ADN tener un joven de 18 años, que con todo respeto, yo también tuve 18 años y el señor también tuvo, y nos creíamos seguramente Superman, ya, y no éramos, ni somos, pero a los 18 años, con excepciones, hay gente que todavía no sabe usar el papel sanitario, usarlo bien, ¿no? Usarlo cualquiera. Los 18 años no es edad para legislar y fiscalizar. Discúlpenme, no es edad. Ya. Para mí, para ir a la asamblea a legislar, si hay dos cámaras sería a legislar. La cámara baja, ¿qué hace? Normalmente, en los países donde hay dos cámaras. Legisla y la otra fiscaliza. Y la otra fiscaliza, ¿no es cierto? Ok. Para legislar es crear las leyes nomás, ¿no? Claro. Casi nada. Entonces uno puede tener 18 años. 30. Mínimo. ¿Sabe por qué? Antes, cuando la gente se moría a los 50, era otra película. Pero ahora la gente se muere entre 84 y 86 años, según el IES. Que algo ha de saber, pues lleva las estadísticas. Ya. Senado, otras condiciones.
Totalmente. Para comenzar la edad, 50. Desgraciadamente no es así, debería ser así, y si va a haber una constituyente, esa es una de las cosas que tienen que cambiar. Que yo espero que las cambien, porque no puede ser. Oiga. Pero si el nivel de los asambleístas no es el óptimo, eso no va a pasar, porque No va a ellos no se pasar. van a hacer el harakiri, porque muchos aspirarán después de ahí, como ocurrió en su momento en el 2007, pasar en el 2008 a ser electos asambleístas Ahora, ya le nacionales hago- o provinciales. Usted sabe que gracias a Dios las hipótesis y las elucubraciones son gratis, ¿no? Entonces, enzarcémonos en una hipótesis y en una elucubración. Carísimo, dottore. Dale, hable en italiano al hombre, a ver si lo suavizo un poco. Usted quiere que un ablandador de carne no se suavice. Pero está bien, regresamos al corte, está bien. Ya estamos al aire nuevamente en la radio. Ya. El doctor Cueva, lo va a repetir él para no yo parafrasearlo mal, ¿qué dijo la Corte de la petición del presidente de la República? Que que es correcto que él tiene el derecho a pedirlo, es la potestad Ya. de él. O Dos, sea, 444 de la sí, Constitución. y que la vía que él propone para eso, para Ujú. esa constituyente es la apropiada. Es decir, le ha dicho, por la forma, tiene usted la razón, señor presidente. Falta revisar. Déjeme revisar el fondo para ver que esto, comparado con la Constitución, que es la norma que me rige Sí. a mí, están de acuerdo. Si están de acuerdo, vaya hacia O sea, adelante. el fondo es, por ejemplo, la edad. El estatuto y todo, porque el estatuto pudiera decir plenos poderes, no se puede. Ya, Los asambleístas, ya. a partir de que tengan título universitario, No, ¿te no se imaginas? puede. No se puede. Entonces, si el estatuto no contradice los derechos de la Constitución y las normas de la Constitución, la Corte le va a decir que sí. Creo que la Corte le va a decir que sí, y Porque entiendo que el estatuto gobierno es espera tan que hoy chiquito salga. que no contradice nada. Y entiendo Pero, que pero, la Corte ha hecho su trabajo en términos que incluso Ya. ha dicho, Oiga, teniendo se le va a más enfriar el tiempo, cafecito. no se preocupe. Muchísimas Bueno. gracias. No, y, no, la yo Corte, digo- y la Corte tiene, ojo, la Corte tiene un plazo establecido en la ley. La Corte, consciente de eso, ha dicho, no señor, trámite expedito, Sí. trabajen 24/7, y tanto así que el gobierno espera que el día de hoy salga y creo que debe tener sus contactos, deben haber hecho sus No, es llamadas. que Eso era es bien normal. Es que era bien fácil, pues el Y, estatuto. y la- ¿qué dice? el gobierno espera que el día de hoy Ya, salga la cosa. salga, lo cual demuestra que la Corte no es que esté impidiendo que nada suceda, porque la Corte puede decir, yo lamento mucho si ustedes ya se adelantaron al calendario, yo tengo 10 días y me voy a tomar los 10 días. Eso no está diciendo la Corte, ha Sí, dicho, pero trámite ¿sabe expedito qué? y lo va a resolver si la inmediatamente. Corte hubiera hecho eso, hubiera pisado el palito, le cuento. Pero hubiera estado, Porque puede el ser, CNE, pero cuando hubiera le estado devuelve la Corte. pregunta, le dice, le ruega celeridad. A ver, si usted se apura, ese es problema suyo, yo tengo un plazo. Ah, bueno, está bien. Si usted, la pregunta es, ¿qué apuro tenía el CNE de hacerlo a las 8 o 10 de la mañana un día sábado? No sé. ¿Por qué no lo hicieron un día lunes? Pregúntelemos a Ya, ellos. por eso le estoy diciendo. Usted, si usted como CNE se apura, ese problema suyo. Yo tengo una ley que dice yo tengo 10 días plazo, 15 o 20. Sí, está bien. Ya, me los puedo tomar. ¿Y Sí, ¿por qué me los y tomo? estaban Porque dentro de la estoy ley. dentro de la ley. Y Se estoy acaba el de acuerdo problema. con usted, La estoy Corte dentro ha de sido la muy ley. consciente y le ha dicho, vea, señores, Pero si ya claramente los le otros, daba- los Ajá. otros ya han puesto un calendario, y esto va a costar 60 millones al país. Nosotros, o sea que, y de esto no es muy complejo porque no es muy amplio, revisémoslo inmediatamente, Claro. ordenamos trámite expedito, y lo va a resolver, hoy lo está resolviendo Sí, en cuestión de es más o que menos no es- 48 es horas. que a ver, Creo que es razonable. Julio César, es que a ver, un ratito. Tampoco que la Corte ha hecho algo heroico. Porque ¿qué mandó a preguntar el presidente? Primero, si usando el artículo 444 podía llamar a la Asamblea Constituyente, lo cual hasta un ignorante, leyendo el 44, entiende que sí puede. Y la Corte le Y dijo y sí la puede. Corte le dijo que sí puede. Ya. Ahora, vamos a lo de fondo. Lo que se llamaban los anexos, que es una cosita chiquitita en este caso. Ya. Como una cosita chiquitita, que solo con leerla usted se da cuenta que no viola nada de la Constitución, tampoco pues es un acto heroico que lo hayan leído tan rápido. Pues, ¿no? Porque ¿qué dice el anexo? El número de constituyentes, ¿no es cierto? De asambleístas constituyentes. Los requisitos para que son los mismos para la Asamblea, por tanto no hay violación de la Constitución. El tiempo de duración, creo. Y punto. No hay agua tibia allí. No. Ya, ok. Ahora, vámonos a un punto. La Corte hace meses, curándose en salud, para que la nueva Asamblea Constituyente, en la Constitución nueva, en una transitoria, destituya a los magistrados de la Corte, necesita plenos poderes. Porque ¿por qué le pregunto el antecedente? Porque la Corte hace meses, oliendo el viento y se va a llover, sacó una resolución diciendo, un fallo, un dictamen, diciendo que no pueden haber constituyentes de plenos poderes. Ya. Y yo le hago una pregunta. Se elige la constituyente, se instala la constituyente
se elige al presidente, vicepresidente, como se tenga que hacer, y se para el constituyente Pepito y mociona, señor presidente, nosotros estamos aquí por la voluntad del pueblo está por encima de todo, porque a la soberanía emana el pueblo, artículo 1 de la Constitución, propongo que nos declaremos constituyentes de plenos poderes. Y la Asamblea, por unanimidad o por mayoría, se declara la reina verde, que para variar está de cualquier color menos verde. Un problema severo que hay allí. Y se declara constituyente de plenos poderes y decide mandar todo el mundo a su casa. ¿Qué pasa allí? Se arma la de Dios es Cristo. Depende, pues si usted quiere hablar en hechos o en derecho. En derecho no puede, porque bajo esas reglas ellos no fueron electos. Y ellos tienen que respetar las reglas bajo las cuales fueron electos. Por esa es la importancia de que la Corte diga, señores, los vamos a elegir bajo estas reglas y ustedes van a regirse por estas reglas. Justamente para evitar esas arbitrariedades. Eso en derecho. Ahora, por los hechos, si el gobierno llega a tener la mayoría y lo hace, pues tendrá que poner las tanquetas para sacar a todo el mundo. Bueno, y el ingeniero Félix Cordero ya puso las tanquetas. Pasará usted a estar ya en una situación de hecho y prácticamente en un autogol. Oiga, el ingeniero Félix Cordero rodeó la Corte Suprema dos con errores tanquetas. No hacen un acierto. Pues no, yo no estoy diciendo que haya sido un acierto, estoy diciendo que hay un precedente. Y nadie, malo, pues, como casi todos los precedentes en este país, pues. Perdóneme, y nadie dijo que había dado un golpe de Estado. Ni siquiera la izquierda democrática. Bueno, pues si yo le pongo una pistola en la cabeza, usted va a decir que yo soy una persona amable. Pues. Pero es que si usted tiene la fuerza de la fuerza. Lo voy a considerar del nivel de la Madre Teresa en Calcuta, con un perro aquí. Pero después de que yo le quite la pistola en la cabeza, mientras tanto usted dirá lo que yo quiera con una pistola en la cabeza. Sí, con una tanqueta afuera va a pasar exactamente lo mismo. Pues. Bueno. Si eso es lo que ocurrió con todas las dictaduras, y si hablamos de precedentes, el problema es que el Ecuador lo que más tiene son malos precedentes. Pues. Y lo que debemos empezar a instaurar son buenos precedentes. Pues. Pero que conste que el gobierno de Félix Cordero no fue una dictadura. Bajo ningún concepto. Bueno, pero yo no creo que haya sido una dictadura, pero terminaron llegando a un acuerdo entre todos para el tema de la Corte. La pistola en la cabeza, yo le firmo lo que usted quiera, pero ese acuerdo puede no necesariamente ser válido porque tiene un gran vicio que es el del consentimiento por la fuerza. Sí, que eso es elemental, pues va el Código Civil y dice el vicio del consentimiento, la fuerza. Pero las tanquetas afuera, porque no las metió, obviamente, no estaban apuntándole a nadie. Bueno, pero es un gran mensaje, pues, ¿no? Sí, estaban custodiando a la Corte. Pues si yo tengo un policía al lado mío que me queda mirando y me rastrilla una pistola, no estará, no será para limpiarla ni nada que se le parezca. No. Algo me está queriendo decir. Entonces, puede ser que no necesariamente el lenguaje delincuente que lo va a salvar. Puede ser, pero si solamente estamos los dos, el mensaje no es muy agradable. Solo los dos, entonces, lo que le quiero decir es que yo sí espero que eso una cosa de esas pase. Estoy seguro que una cosa de esas va a pasar, probablemente. O sea, a ver, en la no consentida hipótesis, como dicen ustedes, les mettre en francés, de que el gobierno tenga mayoría y se declaren de plenos poderes, usted lo que me dice es que esa resolución, que en derecho es reprobable y que no se podría, en hecho va a pasar. Va a pasar. Y le voy a explicar por qué va a pasar. Por algo que nadie se ha dado cuenta. A ver. Cuando la Corte emite el dictamen de vía, le da al presidente la posibilidad, y creo que le va a dar la constituyente, es una constituyente que en lo que el presidente quiere hacer nace muerta. Y nace muerta porque, si usted lee casi la parte final, si no me equivoco, de esa resolución, dice, se puede hacer, y entre las cosas que se puede hacer, mejor dicho, que no se puede hacer, es que usted tiene que respetar, ¿okay?, los convenios internacionales en materia de derechos humanos y todo lo demás. Esos convenios internacionales en materia de derechos humanos son básicamente en la Constitución son el artículo 75, 76 y 77. Que el gobierno y algunas personas han llamado equivocadamente las leyes o los artículos pro delincuentes. Entonces la Corte ya le ha dicho que no va a poder hacer mayores cambios sustanciales respecto de aquellos artículos que supuestamente son la gran base del cambio que va a hacer en la Constitución. Entonces no le deja más camino. Porque, a ver, un ratito. A ver, bueno, Rodolfo, pero hay otra cosa que al país no le han dicho. Entonces tenemos una pregunta de fondo. O sea, la Asamblea Constituyente le puede decir a los representantes del pueblo elegidos para una constituyente, para hacer otra constitución, qué es lo que no pueden cambiar. Sí, no, pues no sí, le voy a explicar por qué. Entonces la democracia nuestra es Rodolfo, el pueblo así lo ordenó. Hay un artículo aprobado por nosotros en el 2008 que dice no hay regresión de derechos. Y hay otro que claramente determina que ni siquiera a través de una asamblea constituyente podrán regresarse, habrá regresividad de derechos.
Bueno, pues entonces pongámonos de acuerdo y seamos serios pues, como país. Cambiemos. Aprobamos una cosa y eso, es que ya no me gustó, entonces quiero otra, pues pongámonos de acuerdo. Pero Rodolfo, olvídese constituciones hemos tenido? A ver, Rodolfo, olvídese la Constitución. ¿Nos ponemos de acuerdo entonces? Rodolfo, olvídese la Constitución. Me olvido de la Constitución. Ya. Asumamos que la Corte mañana hoy emite el dictamen y dicen, vea, ¿sabes qué, señores? Me cansé. Estoy harto de todos ustedes. O sea, no me jodan. Hagan lo que les dé la gana. ¿Quieren torturar gente? Torture gente. No. ¿Quiere fusilar gente? Fusile y evítese la flagrancia. Es más, voy a poner un artículo que diga, el que es capturado en flagrancia, la policía tiene derecho a fusilarlo. ¿Quiere desaparecer gente? Desaparezca gente. ¿Quiere condenar gente? ¿Quiere tener cadena perpetua? Pero por favor, con todo gusto. Ya, asumamos que eso pase. Nos guste o no, el Ecuador está vinculado por convenios internacionales en materia de derechos humanos. Le voy a decir dos, más rápido. Los más importantes, o por lo menos. Las naciones, la Declaración Universal de las Naciones de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, primero. Y segundo, Pacto San José. Sí. Que dicen literalmente lo que dicen los artículos molestos del 75, 76 y 77 de la Constitución. Es decir, un juez, en lugar de decirle, como dice hoy, en razón del artículo tal de la Constitución, le va a decir en razón del artículo tal del Pacto de San José, en razón del artículo tal del Pacto, del Pacto o del Convenio Universal de Derechos Humanos. Es la única diferencia que va a haber. Preguntita. Entonces, el Ecuador no se va a zafar de los derechos humanos por el hecho de que cambie, elimine, borre o ponga lo que quiera poner ahí, porque está vinculado por otras situaciones de mayor jerarquía, porque ya no está la Constitución, pasan a ser de mayor jerarquía, de los cuales el Ecuador no se va a poder zafar. Y le voy a explicar por qué no se va a poder zafar. Porque el Ecuador puede decir, no estoy de acuerdo, denuncio los pactos, me salgo de los convenios, y ¿sabe usted lo que va a pasar? ¿Qué? Que al primero que van a llamar es al ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas va a ser en este país el primero que recibe una llamada. ¿De quién? Del BID, de la CAF, Perdóname, del Banco Mundial. El BID, la CAF, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen una voz de mando. Se llama en este momento Donald Trump. Y segundo, le hago una preguntita. Estados Unidos no es signatario de ninguna de esas cosas porque para ellos... Porque tiene poder geopolítico porque el Ecuador no tiene. Suprema. Esa es la lógica de ellos. Le hago una pregunta. El Salvador, yo estoy seguro que El Salvador también es signatario de todos esos pactos. Sí, y en El Salvador, en el SETCOM hay 50.000 presos. Y los derechos humanos llevan ya desgañitándose de que hayan metido a Raimundo y todo el mundo, de que nadie, que los que están allí no son. O sea, habían 80.000 o 90.000 tipos en las maras, pero los 50.000 que están allí no son. Y entonces, pregunto, si El Salvador puede, ¿por qué no podemos nosotros? Y El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo a ser el menos violento del mundo. Allá no se muere nadie. ¿Sí sabe por qué? Y hay 30.000 manes de las maras todavía afuera y están así. ¿Y entonces? A ver, El Salvador primero es un país mucho más pequeño. Eso no importa. Sí, tenía una realidad muy distinta a la nuestra. No conozco la Constitución de El Salvador, pero en El Salvador ocurrió algo que es lo que no debería pasar en este país. Creo que lo primero que hicieron fue bajarse a todos los poderes. Tomó un tiempo. O sea, primero hubo una elección, Bukele tenía una mayoría relativa, luego vino la segunda elección constitucional, ¿no? El tiempo. Y el hombre sacó, no me acuerdo, 58 de 60 o 68 de 70. Ese Congreso, en uso de las atribuciones que le da la Constitución, destituyó a la Corte Suprema. Allá no hay Corte Constitucional, está como en Estados Unidos, la Suprema ve la constitucionalidad y nombró otra Corte Suprema, obviamente afines a ellos, pues ellos eran los que eran 58 de 60. Y Bukele no se hizo elegir, creo, la última vez cuando la Constitución decía que no se podía elegir otra. No, para estas. Ya, okay. Entonces, ¿qué estamos? Entonces el ejemplo de Bukele no es el mejor ejemplo porque es el ejemplo de autoritarismo. Pero hay un referéndum en el que los salvadoreños dicen que sí lo quieren elegir. Y perdónenme, si el pueblo dice que lo quiere elegir, ¿quién le va a decir que no al pueblo? Porque ¿sabe qué pasa, Julio César? Que yo entiendo, y me molesta mucho, que el artículo 1 pase Reina Verde, que el doctor ya se va porque se tiene que ir además. Y además usted anda de celeste. Eso no es verde, ¿no? Gracias, doctor Cueva. Por suerte usted es un hombre honesto y no se va a vender, no se va a rendir ante los encantos de la Reina Verde. Eso es celeste y lo otro es concho de vino, creo. Pero bueno, Burgundy. Ay, sí me fina, Burgundy, meca. A ver, y con esto no me molesto más, le agradezco profundamente su presencia. Siempre tan deferente con nosotros, con este programa. Y aunque opinemos en alguna cosa distinta, en otra opinamos igual. Y por ejemplo, nadie tiene por qué dañar su amistad porque pensemos distinto. Eso solo lo hacen los imbéciles. El señor no es y yo creo no ser. En una de esas otros creen que sí soy. A ver, a mí lo que me molesta es que
de alguna forma, nosotros tenemos una soberanía, el pueblo tiene una soberanía tutelada. Y yo no acepto la soberanía tutelada del pueblo porque eso es primo hermano del despotismo ilustrado, del ancien régime, de lo que usted quiera. O el pueblo es el soberano y nadie le puede decir al pueblo qué puede o qué no puede hacer, o entonces el pueblo es un soberano a medias, tutelado, en el cual 9 genios, Gallo, Ulpiano, Maximiano y Papiniano, multiplicados por 2 dan 8, y bueno, Justiniano, que era el emperador que los llamó, dan 9. Aunque fueran esos 9, que no lo son, no pueden estar limitándole la soberanía al pueblo. Si el pueblo quiere ir a una constituyente, nadie le puede decir que no. Si el pueblo quiere que esa constituyente tenga pocos poderes, muchos poderes o todos los poderes, tampoco nadie le puede decir que no. Porque si puede, entonces tenemos una democracia pero es tutelada. que el pueblo mismo se ha autoimpuesto esa regla. Pero cambió de opinión, pues el pueblo. Pero, ¿O no puede cambiar de opinión el pueblo? Pero el pueblo no ha votado pues todavía para cambiar de opinión. Pero cuando vote y elija a la constituyente. Es que es al revés, pues. Porque, a ver, ya para que pueda decir. votar en ese sentido, tiene que haber dicho yo determino que a mí se me permita votar en ese sentido. Ahí, yo dije que no. Entonces, ahí, si yo me autoimpuse esa obligación, la porque, tengo que respetar, okay, pues. Está bien. Es como que usted vaya a firmar un contrato y La diga, yo quiero que me respeto, presten tanta plata, le oye. prestan la plata, pero ¿sabe qué? Yo firmé por tantas cuotas a tanto interés, ¿sabe qué? Es que ya no quiero ese interés, ya no quiero esas cuotas, pero usted se autoobligó a eso. A usted nadie lo obligó. No, pero eso es un pacto comercial entre iguales. Aquí no hay iguales, porque la soberanía popular no tiene igual en una democracia. El pueblo puede decir sí, las de reglas verdad. con las cuales la Corte Sí, está resolviendo. ¿Se las impusieron o la gente las aceptó? La con gente la las pistola en la aceptó. cabeza, Es como que por ya- ejemplo. Le digo una cosa, el pueblo puede decir sí. Yo, efectivamente, como estos manes, si no me dejaban, porque así es la cosa, yo dije que sí, pero he cambiado de opinión y quiero que los asambleístas constituyentes hagan o muy poquito o lo, digamos, lo justo y apropiado. ¿Y cuándo, o todo. y cuándo dijeron eso? Cuando esté instalado por los asambleístas, representantes del pueblo. Porque les recuerdo que la Corte no es Pero es representante que eso del no pueblo. va a poder hacerse porque Bueno. ellos van a ser electos Entonces- bajo una regla y tendrán que respetar esas reglas. Entonces Si vámonos- violentan esas reglas, Vamos entonces a hacer una si medida de violentan hecho. esas reglas, Medida de ya hecho. están en una situación, ya no están en una situación de derecho, sino en una situación de hecho. Perfecto. Además, que están violentando Perfecto. en cierta forma la soberanía popular de la que tanto hablan, porque el pueblo, cuando votó en el 2008, dijo de esa forma no quiero que Entonces se era haga. poco fácil. La asamblea, una vez que se declara de plenos poderes, le pregunta al pueblo si está de acuerdo que sea de plenos poderes. Ah, Yo lo si que si voy- ellos yo- tienen la capacidad de hacer yo eso, lo yo que creo voy- que sería yo- lo más lógico. Yo lo que voy es que... Pero eso no va a pasar ver, pero tampoco. en teoría, pongámonos en teoría, antes que Andrea me tire una granada que le prestó Marisela y nos mate a los tres, pues, ¿no? Eso sería Está lo peor que encantada se- con nosotros, No, dice que no, no, es que que no sigamos. puede tirar la bomba, pues marcha ella también, pues las bombas de azufre de Marisela vuelan todo esto. Pues. Ah, ya. Y hasta la montaña. ¿Usted sabe que cuando derrubaron la montaña, le pidieron las bombas de tan... Porque los taladros valían triple. A ver, en teoría, pura teoría, cabe en democracia que la soberanía del pueblo sea tutelada. Con la mejor buena intención. Voy a debería. usar la palabra de los, ¿cómo es la de los gringos? Rodolfo. Que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Se lo voy a decir No es con para la dureza corte. que usted me conoce. No debería, pues usted tiene un pueblo ignorante y por eso tiene que ser así. Ah, Ya. Y si usted cree que esta asamblea va a ser mejor que la que hemos tenido antes o la asamblea nacional que ¿Usted cree tenemos que ahora, yo fumo? no va a ser mejor. Oiga, yo ya y si no usted fumo, quiere que le yo le cuento. diga lo que yo pienso dos cosas. Uno, va a haber asamblea constituyente y dos, se van a declarar de plenos poderes, va a mandar todo el mundo a su casa y los van a poner a dedo. Eso es lo que va a pasar en este país. Sí. Y después que salga este gobierno, que no sé si será antes de 4 años, en 4 años o en No, 8, el que venga dirá que esa constitución tampoco le Claro, sirve y y hará la cambiará. otra y este país no tiene futuro. Y seamos claros con esto, el Ecuador, tal como está constituido por sus propios ciudadanos, no tiene futuro. No nos equivoquemos. Tal como somos nosotros como ciudadanos, no tenemos futuro y no le echemos culpa a la clase política, porque esa clase política sale de nuestros colegios, de nuestras escuelas, de nuestras universidades, de nuestras familias, de nuestras malas costumbres, de nuestra falta de valores, de nuestra falta de principios y además los escogemos nosotros mismos. Sí. Y el problema en el que estamos metidos es que no podemos tener plenos poderes, que la Corte puede, que no puede hacer, nos los autoimpusimos nosotros mismos. Entonces estamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias decisiones. Entonces- Y las vamos a volver a sufrir porque el pueblo no es más culto hoy de lo que era hace 4, 8, 10 o 20 años. Es menos culto todavía. Yo Y es más invoco- ignorante. Esa es la verdad. invoco el espíritu de Javier Gerardo, de Nayib y de Donald, para que, concordando con usted, 99%, para que no voy a decir 100,
porque siempre digamos 99, ¿ya? Enderecen el país. Porque hubo 3 personas que tenían también la misma M de país que esta, quizá un poco menos. Y el uno creó el país, el otro mantuvo el país, que fue García Moreno, cuando habían 5 gobiernos y estábamos divididos entre Perú y Colombia, y Alfaro eliminó este país un convento, antes de Alfaro, un convento clerical, que esos espíritus también lo iluminen al presidente Noboa y haga lo que tiene que hacer, y la historia lo pondrá en el nivel que ha puesto a los que ha puesto, y a los que otros pues ya sabemos en qué nivel los puso. Julio César, muito obrigado. Gracias a ustedes, como siempre, por la gentileza de recibirme y en sobre este todo de momento, escucharme. No, por favor. Y en este momento ruego que enfoquen a la señora de Celeste que dice que es verde. No, yo nunca he dicho que es Póngale verde. un fondo verde, póngale un fondo verde. ¿Cómo? Ya trató, ya le fue a ofrecer billete para que le pinten el verde de la ropa y no se usa por pudo. fuera, el verde es por dentro. Ajá, No, ya me es gusta como el verde. alma. Verde de corazón. No, claro, verde flex. No, verde flex. Ah, no, ya, cuidado, Sí, la cuidado. tonalidad no la discuto. Exacto, es importante. Bueno, lo acompaño, enfóquela. 50 shades of green. Quédese con la reina de Celeste y yo acompaño Hola, al hola, doctor ¿cómo Cueva. vamos? Tengan un buen día. Igualmente, querido. Bueno, empezamos con nuestro pedacito verde de los martes y los jueves y hoy tenemos un tema maravilloso porque vamos a hablar un poco de la sostenibilidad en términos de logística y de transporte. Y esto le interesa, por supuesto, muchísimo al puerto principal del país y como gestores de todo el movimiento económico que genera el tema de la logística y del transporte en las costas de nuestro país, nos van a contar hoy día un poco más sobre esta iniciativa que se llama Go Green, sobre un poco cuáles son los esfuerzos que tienen algunas compañías en torno a varios datos también del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre cuál es el impacto de que estas grandes compañías que son motores de economía y generadores de empleo también piensen en su huella cuando se trata de transportar. Para eso nos va a contar su experiencia, y tengo el grato placer de haberla conocido desde hace mucho tiempo, nuestra querida Edith Villavicencio, quien es gerente general de DHL y es justamente quien ha impulsado, y soy testigo de primera línea, todo el tema de sostenibilidad. Querida Edith, bienvenida. Cuéntanos de qué se trata este plan tan grande que tienen ustedes por delante. Andrea, el gusto es mío poder compartir contigo aquí en la cabina de Radio Tropicana, de RTP Noticias. Y sí, hemos coincidido me acuerdo mucho en pandemia, que cuando tuvimos cosas para despejar la mente y crear mucha más conciencia, donde pudimos hacer ese taller de huertos para los hogares con nuestros colaboradores. Fue una experiencia maravillosa y desde ahí tenemos mucho cariño y aprecio. Igualmente, fue una experiencia maravillosa Sí. y sé de primera fila que realmente se mueven hilos conductores muy grandes cuando hablas de sostenibilidad. Así es, a nivel local y global. Y esta bonita noticia que queremos compartir con la audiencia se trata de nuestro servicio opcional denominado Go Green Plus, trazando caminos verdes, porque creemos y estamos convencidos que puede haber logística sostenible. Y queremos convocar a muchas más empresas a que se unan a esta acción. Y el impacto, obviamente, cuando hablamos, por ejemplo, de un país en desarrollo como Ecuador, que necesita estos motores generadores de empleo y hoy protectores de la economía sana, hablamos de quienes luchan realmente en primera fila contra las economías ilegales, hablamos también de un impacto enorme en términos de huellas de carbono. Nos compartes un poco, y bueno, comparto a través de la información que ustedes me enviaron, un poco el tema de cuánto es la huella de carbono generada a través del tema justamente de transporte, ¿no? Realmente es un aporte enorme lo que pueden generar cuando se habla de cambiar esto en términos de realmente ser una huella de carbono cero o neutral. Aquí hablamos que en el 2025 ya se redujeron más de 800 toneladas de CO2 en estos impulsos para realmente bajar las emisiones de CO2, ¿no? Y recordemos que los gases de efecto invernadero están impulsando el cambio climático y el cambio climático afecta principalmente a las comunidades más vulnerables y sobre todo a los países en vías de desarrollo como Ecuador que dependen netamente para su transporte, para su energía, para su soberanía alimentaria de un sistema climatológico que se pueda predecir, ¿no? Esto va mucho más allá de simplemente reducir la contaminación o la calidad del aire. ¿Cómo ha recibido esto funcionarios, por ejemplo, del PNUD o de estas organizaciones internacionales? Mira, este es un esfuerzo global que DHL como corporación ya inició hace un par de décadas, te diría. Empezó con su compromiso primero de una reducción de la huella de carbono, objetivo que reducir un 30% su huella de carbono. Para el 2018 tenía previsto, lo logró antes y después definió otra meta o hito muy importante que es ser cero emisiones al 2050 y estamos en ese camino y en ese transitar hay acciones que hacemos a la interna,
¿verdad? Correcto. La propia huella nuestra, pero nos quedamos cortos en términos de reducir ese impacto que generamos a nivel mundial, y es donde tenemos que involucrar a los clientes de alguna manera. Entonces, esto también le ayuda al cliente a compensar su huella de carbono, lo cual a veces muchas empresas lo ven imposible, porque inalcanzable, claro, ¿cómo sí. hago que mi proveedor se una a mi enfoque de a mi sostenibilidad, a mi tendencia? tendencia? Bueno, nosotros como empresa logística, convencidas de que se puede hacer tema de sostenibilidad en logística, hemos creado este producto. Increíble. Vamos al primer corte comercial y les recordamos que este programa continúa en redes sociales en @RTP Ecuador, en todas las redes sociales, incluyendo en YouTube. Y Edith, el impacto que tiene esto a nivel de stakeholders, de tus socios dentro de la actividad comercial, cuando tú ves que uno logra lo que creías inalcanzable, pues es contagioso. ¿De qué manera? Y un poco vamos a regresar a este tema cuando regresemos a la radio, porque en este momento estamos en redes sociales, pero ¿cómo tú le facilitas a tus socios comerciales el subirse un poco en este tren de la sostenibilidad? Porque todos pueden en diferentes escalas. A lo mejor hay un socio que, bueno, pues no puede alcanzar carbono neutral, pero se propone una meta de reducir en un porcentaje, o a lo mejor dejar de consumir un producto, o en ese ejercicio se da cuenta que hay un producto con una altísima huella de carbono que era innecesario y reemplazable. ¿Cómo has ido contagiando esto? Mira, esto lo empezamos nosotros ya hace un año aproximadamente. Vamos conversando, es un trabajo de hormiguita, ¿no? Es reunión tras reunión explicando en qué nos hemos metido, y nos metimos realmente en la parte de reducir la huella de carbono de los envíos, y eso implica que como nuestro transporte como nuestro transporte es aéreo, necesitamos impactar en el combustible que estamos usando. Entonces nosotros estamos pasando el combustible de fósil tradicional, el diésel de avión normal, para el Sustainable Aviation Fuel, para el combustible de aviación sostenible, que se usa de maíz, o sea, de aceites quemados y otros elementos de biodiesel. Tiene un porcentaje mucho menos contaminante que la gasolina de avión, como así es. le decimos. Pero eso requiere inversión y más desarrollo para la adopción. DHL es uno de los mayores compradores de este combustible, y es donde estamos invitando Sustainable Aviation Fuel. Sí, SAF por sus siglas en inglés. Estamos invitando a los SAF por sus siglas en inglés. ¿Y ya está disponible aquí en Ecuador? No, en Ecuador no, pero como nosotros somos parte de una red, lo tenemos. Si no me equivoco, está en San Francisco y en Leipzig. En estos dos aeropuertos ya se está usando, y la idea es que nosotros, tú al escoger este servicio en tus envíos, ¿verdad? Nosotros medimos esa huella de carbono, ese impacto, y SGS avala la acción y lo conecta con esta red, con este esfuerzo que estamos haciendo de reducir del uso del SAF. Entonces eso nos ayuda a que... ¿Cuántos años crees tú que le toma el SAF venir a Ecuador y estar disponible para que sea realmente el cambio que se necesita en términos de la huella de carbono que tiene la logística? Porque muchos productos de primera calidad de Ecuador se van en avión. Así es. Las rosas, las flores, los camarones y los bananos sí van por barco, pero el avión se lleva una parte importantísima de los productos. Y muchas cosas también vienen por avión, muchas partes de importación. Mira, cuantificarte en años no puedo, pero sí te puedo hacer una analogía con con algo que es más cercano a nosotros, que son los vehículos eléctricos. Ya, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánto tiempo ha tomado la adopción? O sea, es un proceso lento, es un montón. Entonces, nosotros incluso en DHL, el compromiso de adquirir flota eléctrica es reemplazar, asimismo, nuestros vehículos, los que hacen la entrega de última milla, reemplazarlos por vehículos 100% eléctricos. Son los más cercanos al núcleo última urbano. milla es ya ese último tramo que desde el aeropuerto a tu domicilio. No importa. O sea, lo más siempre corto. se llama la última milla porque es el último paso para que tú recibas tu envío. Y suele ser corto, entonces Andrea, es manejable. Buenos días. Buenos días. Edith, Rodolfo. No pudimos acompañar al doctor Cueva, pero saludamos increíble. A ver, última milla es slang, no es que es una milla, 1600 sí. metros, No. Es cuando ya aduana te lo entregó. Y solo toca que lo recibas a tu domicilio. Y ya lo tienen y le dan al courier para que te lo lleve al domicilio que tú has puesto. Correcto. Si tú te equivocas en tu domicilio, puta, no te va a llevar nunca, pero eso es lo que exactamente. ¿Y cuánta de esa flota ya es eléctrica aquí en Ecuador? En Ecuador tenemos ya el 30% de esa flota eléctrica, y que está concentrada en Quito principalmente, y en Quito... ¿Pero son motos o vehículos? Vehículos, camiones. O sea, no son motos. No son motos. Porque motos eléctricas sí sería es un problemón, creo. Tuvimos 4 motos eléctricas que... Pégate el micrófono. Sí, me pego. Pero Ya, 4 motos. La moto no
¿cómo es? Pero es que la La vida capacidad útil. de La ingeniería carga de de la una moto, moto, me ajá, imagino es que no difícil, es tan claro, eficiente. Sí, no, probamos, compramos porque en nuestro afán de poder ir convirtiendo la flota, ¿verdad? Y reducir, y no fue mal porque, bueno, no fue mal. No fue mal ya. No fue No mal. fue mal Ya, porque está no bien. fue muy O sea, mal. no fue mal, es categórico, me fue mal. Me fue mal, hay que reconocerlo. ¿Y cómo Es como cómo a mí ves? me dio mal. A mí la señora me dio una apuesta hace 3 años. ¿Sabes cuándo le he cobrado? Nunca. Yo no me ha ido apuesto. mal. Yo no Te ha ido apuesto. mal. Pero la realidad es que yo creo que el impacto que esto tiene sobre tus clientes es obviamente es obvio porque es lo que estás vendiendo, Así. pero el impacto sobre tus socios es lo que a mí me parece increíble, porque Así cuando es. tú les estás demostrando a ellos que tú puedes y estás haciendo el esfuerzo de hacer esto, ¿cómo no se suman ellos también a eso de ahí? Absolutamente, y es donde los socios definitivamente están mucho más interesados en seguir apostando e invirtiendo en la corporación, ¿verdad? Ser una Correcto. empresa que cotiza en bolsa, los principios de Claro. ambiental, social y de gobernanza están presentes en nuestro día a día, en nuestra planificación estratégica. Además Entonces, que tienes que tener balance, por eso es que Sí. Petroecuador nunca podrá cotizar en bolsa. No tiene balance desde el año 2017. Correcto. hay mucho, hay que Es ser verdad. muy transparentes con la Es verdad. información. Entonces te contaba que entonces en esta analogía que te hacía con los autos eléctricos, no hemos podido acelerar esa conversión porque no hay a veces la disponibilidad de los vehículos. Voy a No, ser abogada del diablo, Sí. pero ahora que ya no está subsidiado el diésel, ¿no crees que es un impulso también económico para terminar de cambiar ese último pedazo del transporte, digamos, logístico que todavía estaba tomando de la teta del subsidio? Seguramente. Y que ahora Perdón, va a poder página 5 abrir. del universo. Usted mora, no la frutilla, mora en el error, aquí está. De lo más bajo de la región. Sí, señor, son los más baratos que Bolivia y más Correcto. baratos que Ecuador en diésel. Venezuela. Bueno, Venezuela que cuesta 16 milésimos de dólar. Correcto. El imbécil que cree que hay 5 puntos cardinales. Regresamos. Bolivia, donde cuesta 2 dólares con 38 centavos. Colombia, que está casi igual, Sí. 2 dólares con 763 milésimos de dólar. Correcto. Y Ecuador con 2.80. Así es. Pero de allí, Panamá 3.14, y para terminar en México, donde el galón de diésel cuesta 5.37 Dólares. En México sí. Correcto. En México, a diferencia de Ecuador, que es un paisito que tiene un poquito de petróleo, México tiene harto petróleo. Así y miren es. lo que cuesta el diésel. Poniéndolos en contexto, quienes nos están escuchando, regresamos con nuestro pedacito de los martes y los jueves Ecoverde. Estamos conversando con Edith Villavicencio, quien es gerente general de DHL y nos está contando en este reto que han entrado de querer ser carbono cero para el 2050, reducir su huella de carbono en un 30%, cambiar la flota a vehículos eléctricos y algo interesantísimo, empezar a utilizar la SAF en español, pero sus siglas en inglés. Sustainable Aviation Fuel. Ah, no, por sus siglas en inglés, correcto. Sí, Esa claro. era mi Eso es confusión. inglés. Eso es Sustainable inglés. Aviation Sí. Fuel, en la traducción sería combustible sostenible De para aviación, avión, porque exactamente. por supuesto Ecuador exporta rosas a todo el mundo y necesitamos reducir nuestra huella de carbono. En ese contexto, Rodolfo Y nos las estaba... rosas no pueden ir por barco. No, no Acá. pueden ir por barco. No. Y en ese contexto, Rodolfo nos estaba comparando los precios del diésel, porque yo le preguntaba a Edith Una si es barbaridad. que este cambio en el costo del diésel, que en realidad no es subir el precio, es quitar el subsidio, el Quitar el engaño, regalo. es quitar el engaño, por así decirlo, impulsa este tipo de tendencias de energías más sostenibles. Los empresarios muchas veces tienen que hacer la matemática, ¿verdad? Y Correcto. van a hacer sus ejercicios financieros, es el retorno de la inversión, pero también Sí. cada vez hay muchos más empresarios comprometidos con este concepto de sostenibilidad y de ser más conscientes con el medio ambiente, de tener mucha más responsabilidad en las acciones que toma para su operación. Entonces sí puede ser un camino, habrá gente que se cuestionará, bueno, tengo que migrar de diésel a Eléctrico, a solar. solar, o sea, por ejemplo, energía solar de un gran salto por situaciones como el año pasado, ¿verdad? Los apagones, correcto. Este año hasta ahora parece que no van a haber. Que No, van pero a igual ver, sí. sigue ese impulso de Pero, los paneles solares, la por gente ejemplo, aún lo Está- mantiene en el está chévere, imaginario. Pero Ajá, crucemos sí. los dedos porque No, no. nadie está queremos. deseando. No. Pero lo que yo te digo Peor es que los padres de los adolescentes pero como buscas aquí. planes alternos y ya Sí. buscas tener para contingencia, te vas a energías limpias. Correcto, ¿verdad? y un poco, bueno, tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, empresas que habían invertido en tener 40% de su energía de fuentes renovables. Y en lugar de distribuir ese valor a todos sus productos y decir, bueno, te vendo 5 productos que tienen un 40% de energía renovable, lo que hacían era concentrar esa energía en un solo producto que era 100% de energía renovable con huella cero, y esos productos se exportan a Europa, tienen mucho menos aranceles y son mucho más fieles en el mercado que reciben. Y ahí va mi pregunta.
¿El mercado cómo responde a esto? Se supone que mi generación, la millennial, es una generación que se vuelve fiel a una marca que se demuestra que tiene una verdadera intención en un impacto positivo social, ambiental o económico. Oiga, qué conmovedor. Nosotros no estamos en nada entonces. Es que, Como a ver, no somos millennials. Momento. A ver, En no general estamos se en supone nada. los baby boomers y los Yo soy X, baby boomer. Yo Baby soy boomers, X. X, millennials y Z se supone que van creciendo esta Creciendo, sensación de fidelidad a la marca, no tanto por calidad y precio, sino por No, intención. Mi generación era fiel a una marca por ¿Por qué? calidad, precio y gusto. Ejemplo. Y duración. ¿no? Sí, claro, Calidad. palabras que ahora no existen. Claro. Ejemplo. Iba a Cuando, preguntar algo, pero no. El que fumaba Marlboro, fumaba Marlboro. El que fumaba Lark, fumaba Lark. El que fumaba Winston, que ya no existe, fumaba Winston. Te iba a preguntar Ya, algo no- polémico, pero si ustedes hubiesen pero no sabido te que algo polémico. de muy buena calidad estaba frente o era promovido por algo que tenía un en contra de la ideología de ustedes, como por ejemplo un Volkswagen, ¿hubiese eso afectado la ¿Y elección de ¿Y por qué ustedes? tenía algo como- en contra de nuestra ideología, No, Volkswagen? te pregunto, si hubiesen tenido información sobre un producto que demostrara que la compañía está en contra de alguno de tus valores, ¿hubiesen seguido comprando ese producto por calidad y precio o hubiese inferido en tu elección? Depende del tema. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy simple. Nuestra generación fue la generación del mayo francés, de la toma de la católica, de que la cambiamos de colegio a universidad. Si, por ejemplo, algún producto hubiera salido en una campaña a respaldar al gilipollas de Bernardino Echeverría Ruiz y a sus acólitos, a la mierda con la marca. Correcto, Ya, ok, está respondido. me contestaste Porque los baby boomers perfectamente. no somos la generación de que hay que hablar políticamente correcto. No. Correcto. Así que hasta ahí nomás. ¿Y tú, Edith, crees que de alguna manera la generación a la que tú representas sí responde con esta fidelidad a los esfuerzos de la marca de ir acorde con mis valores? Está creciendo ese concepto. Yo ¿verdad? creo que Está los creciendo, X sí. totalmente. Pero creciendo. Sí, se está creciendo. No es No que todos, está no ahí. aún. Nosotros somos culpa de Sí. ustedes. No mentira. Claro. Sí, Sí, en realidad los Entonces valores- yo soy culpa de los neandertales, No, pues estoy también. diciéndolo en No, buena. no, estoy es que diciendo para que- lavarnos todas las manos, pues. No, al revés. Estoy No, diciendo no, que es- los X inculcaron Está en los mal, millennials pero- estos valores del tema de sostenibilidad ambiental. En parte era, creo yo, ese cargo de conciencia de lo rápido que fuimos en los 80, 90, donde la cosa era producir lo más rápido al menor precio, lo mayor posible, y el mercado fue cambiando, ¿no? Nosotros Bueno, fuimos se una sigue generación que nos produciendo el tocó mayor adaptarnos. precio, lo menor Sí, posible. ciertos Sí, productos, sí, sí, y en sí. total, sí, entonces, ahora que estoy China, en un máster de India economía. y Vietnam te podrían decir cuál es Pero su filosofía. yo sí creo que Mira, el hay de mercado todo, está depende. esa Sí, tendencia, yo ¿no? creo, hay de A ser todo. fiel a una Sí. marca que se nota que está invirtiendo en eso. ¿Tú sientes En esa mi respuesta? caso eso se despertó. Ok. ¿Verdad? En mi caso eso despertó y soy fiel a No esos use, no sea compromisos. malita, no use esa Sí. palabra. ¿Qué cosa? Despertó, porque ¿Por en qué? inglés, en castellano Ah, ya, por no eso. significa, pero en inglés es woke. Ya, y los ok, woke ya. son la cosa más repugnante Ay, no, que ha parido la cálmate, humanidad. nadie está Calma, hablando bueno. de los woke. Olvida. Sí. Om Namah Woke y despertó. Shivaya, ¿O no? tranquilo. En mi caso se activó. Se Eso. activó. Se activó. Brillante, Correcto, brillante, Se brillante. activó Gracias. ese sentir y, por ejemplo, en mi casa puse paneles solares. Dije, o sea, Correcto. en vez de comprarme un generador, ¿verdad? Le invierto en paneles y Que es tengo el baterías. sueño Y de- ayer se fue la luz y yo ni sentí, o sea, un sistema espectacular. Que es el sueño Pero de se fue muchos. en San Borondón, no en Independizarse de un Guayaquil. sistema San Borondón, sí. que realmente Sí. te resulta Que te insostenible resulte sostenible. financieramente, Pero económicamente. incluso es que los paneles vehículos solares nuestros- lo puede poner una persona que vive en una casa. Exacto, Por ejemplo, en sí. mi caso, yo vivo en el Fortín, que tiene 26 pisos. Bueno, ahora hay ventanas Necesitaría- transparentes que son ahora- paneles solares. Ah, y que le Pero vamos a ahí cambiar la... Ya vienen como el no, SAF, no ya vienen, podemos, claro. nuestras ventanas son estructurales, el edificio es complicado. Ok, ok. Pero debe haber una forma, Total. porque seguir dependiendo de combustibles fósiles... Ay, nunca hemos hecho un estudio de la fuerza que tiene el río, la ría del Guayas, Claro. para generar electricidad. Lo que te Nadie quería ha hecho- complementar es era que no que tiene, los- no tiene caída, tiene caudal pero no tiene caída, ese es el problema. Lo que te quería complementar es que los vehículos eléctricos que te mencioné, este año ya conseguimos unidades adicionales para llevarlo al 100% y además tenemos toda energía solar en Quito, o sea, se alimentan de la energía solar de las oficinas en Quito. que están en Quito, imagínate. Maravilloso, o sea que te 100%. cuesta cero la carga, Así realmente. es, Bueno, no o sea, cero. no cero, pero te hay un cuesta- ahorro pues significativo. cero tampoco. Sí, no hay cero. No, bueno, si el Porque tienes el 100%. retorno, tienes una inversión. Y ¿verdad? descuide cuando algo es Claro. cero, descuide. No, Sí, no, sí, pero sí, el, no. el Sí. gasto que generaría el pagar la planilla eléctrica conectado a la Claro. red comparado No, con no, no, el no, no. costo que Pero, se por va ejemplo, esta saliendo- migración a nosotros energía no nos impacta en el costo del diésel, porque ya no depende del diésel mi flota. Correcto. Entonces
entonces ya me independicé de eso. Exacto, que es el sueño de muchísimos, Sí. ¿no? Realmente invertir en independizarse de un sistema que es insostenible o financieramente o económica o social o ambientalmente. ¿Qué es lo que esperan hacer con estos eventos tipo Go Green? Bueno, ¿Y cómo fue el Go Green? Cuéntame, porque lamentablemente me lo perdí. La Sí, próxima prometo estar ahí, pero ¿cómo fue recibido esto por la gente del PNUD? ¿Cómo se juntan los privados, lo público y la sociedad civil a empujar estos cambios? Bueno, nosotros invitamos a especialistas en el tema de sostenibilidad, invitamos a clientes, a gremios, aliados, para hacer eco de estas acciones. Correcto. ¿Verdad? A los clientes les entregamos, más allá de su certificado, un reconocimiento, algo simbólico para que puedan exhibirlos y también se sientan orgullosos de su contribución. Exactamente, la comunicación es importantísima. La comunicación es importantísimo y que eso genere en ellos también el interés, que active el interés de contar. Genere y ¿verdad? active está maravilloso. Sí. De contar las acciones que están haciendo y los comprometan a seguir en este esfuerzo conjunto de invertir en este combustible de Que se aviación sientan sostenible. parte sean parte. y puedan, como decimos, turquear. Y que empiecen también a Estás pedirle a más invirtiendo en el proveedores futuro. acciones de este tipo. Correcto, decirle Aparte, como... aparte que estás invirtiendo en algo que tiene futuro. Hay un montón de cosas que tuvieron un gran futuro en su momento Así es. y que ahorita ya Ha ido bajando por la- ejemplo, el petróleo, al que hace no mucho le auguraban que iba a desaparecer, Pregúntale a y que Bombita. nadie lo iba a usar, resulta que no es verdad. No, y el oro. Resulta que es imposible salirse del petróleo. No, y el oro, cada vez van descubriendo más oro en más lugares y va siendo menos importante que esté Sí, aquí. pero no tiene más el allá. precio más alto ahorita de la historia. ¿no? Claro, la fiebre de oro versión 2. Versión, sí. Edith, ¿cómo crees tú que esto impulsa también emprendedores y pequeñas economías? Porque creo yo que esa persona que apostó por el carro eléctrico, que apostó por el panel solar hace años ya en Ecuador, la ha visto negras. Saber que una empresa tan grande como la de ustedes y que las logísticas del gran mundo están pensando ya en estos cambios, ¿crees que abre nichos en economías pequeñas y locales? Absolutamente, porque como tú bien decías, los nuevos tomadores de decisiones son millennials y centennials. Entonces tenemos que ir adaptando nuestra propuesta de valor en función de las expectativas de marca y cómo las mismas empresas también se abocan hacia eso, ¿verdad? Entonces necesitamos... Esto ya no necesitas que venga la ley o que te lo obligue. Entonces, Correcto. tu principio, tu propósito motor en la empresa... Es la fidelidad de tu cliente. Sí, es que haber coherencia Sí. en el accionar, ¿verdad? Así Entonces, es. en función de eso, nosotros sacamos un portafolio sostenible como es este del servicio opcional de Go Green Plus para que puedan también compensar su huella de carbono a través de un proveedor, que es lo más difícil a veces Claro. en tu estrategia de descarbonización. Claro, que solamente, porque tú no solamente pesas la huella de carbono, para ponerlo así muy rápido, es básicamente la suma y la resta de cuánto estás produciendo de CO2 y cuánto tú como compañía absorbes de O sea, CO2. no es una huella como la digital. No, no es una huella. Entonces, si yo mañana me transporto o me traen a mí todos estos periódicos en una moto a diésel, este periódico que está aquí tiene una huella de carbono. Obvio, Y todo si tiene yo una soy huella de compradora de este periódico, yo asumo la huella de carbono de Así es. este bien. Entonces, no es solamente que Edith vaya a la oficina en su carro y la huella de carbono que tiene su carro, sino todo lo que entra y sale de nuestras oficinas, nuestros colegios, nuestras universidades, nuestras casas, tiene una huella de carbono. Por eso comprar local, por ejemplo, y lo más cercano a tu ciudad, tiene un impacto enorme. Porque si nos estamos trayendo los tomates desde Italia, la huella de carbono que tiene esa lata de tomate es enorme. Se trepó a un barco, cruzó el Atlántico, se bajó en un puerto, probablemente cruzó el canal de Panamá y llegó al puerto de Guayaquil, porque tú no quieres meter unos tomates en el horno un ratito. Entonces, No, a lo además que que hay voy... tomates en lata ecuatoriana. Pero, o sea, estamos llevando... Muy bueno. Pero Sí, estamos sí, llevando porque piñas lo- a Milagro, pues si el tomate es nativo Ya de no, sí, Ecuador. sabe que ya por no hay si acaso. milagros en piña, ya no hay piñas de milagro. Ya no hay piñas de Milagro, solo que La hay gente azúcar. dejó de cultivar piñas porque Hay caña y habían- palma nomás. Correcto. Edith, querida, nos quedan los 2 últimos minutos y quiero que nos Sí, resumas ¿verdad? un poco tu experiencia, que así como te contagiaron a ti, te despertaron, no mentira, te activaron este bichito que habla más que de lo verde, porque yo estoy un poco ya ofuscada con el tema Del color, ambientalista, con todo lo que termina en ismo. Además que anda de celeste. Lo sostenible Vamos a que es No, que pero ella dice que es verde. lo sostenible que es esto financieramente para una sociedad y el impacto que tiene, y finalmente, bueno, cómo pueden seguir estas iniciativas en las redes sociales también. Perfecto, gracias Andrea, gracias por el espacio realmente. Todo por suyo, favor, cuando esta es su quiera. casa. Esto, al principio siempre estos temas ecológicos o invertir en temas de sostenibilidad tiene un costo, ¿verdad? Pero estamos convencidos que a medida que va agarrando una escala mayor, esto
esto va a ser asequible para muchas más personas, para muchos más mercados. Hay nichos que están dispuestos a pagar un poco más con tal de contribuir, porque al final tenemos, en conclusión, es la mejor inversión si te pones a pensar que hay un solo planeta en donde produces, Así en donde es. vives, en donde creces. Y en le quieres términos dejar un legado, económicos, haces diferenciación de mercado y le agregas un valor a tu producto. Así es. Sí. Entonces es una opción también de generar sostenibilidad para tu negocio. O sea, al final es lo que estamos buscando, ¿verdad? Exacto. Que pueda trascender en el tiempo y también ser y dejar un legado positivo para el mercado. Entonces ya no es un tema de moda, esto ya es como un tema moral de las Correcto, empresas. es ya parte no del una sistema opción, de valores de es la parte del sociedad. sistema. Ya. Así es. ¿Cómo les pueden seguir en redes sociales? Porque sé que siempre están haciendo estos eventos y bueno, mientras más crece la comunidad, mejor. Bueno, sí, nosotros tenemos nuestras redes en Instagram de HL Latam, en Twitter, en X, perdón, de HL Express, en TikTok también estamos como DHL y ahí estamos disponibles. Y también, Perfecto, bueno, voy a ver en TikTok bailando los trends, Edith. Cuéntame. Seguramente, entregando ahí los reconocimientos. Increíble. Muchísimas gracias, Edith. Realmente este espacio está abierto para que estos esfuerzos, porque son realmente esfuerzos que hace la empresa privada para mantener la economía sana, la poca que queda en un país prácticamente secuestrado por la economía ilegal, es importantísimo que como ecuatorianos estemos conscientes del esfuerzo que hace. Ahora sí, San Rodolfo de Guayaquil, virgen, mártir y confesor. Gracias, querida. A ver, number one, antes del queremos escucharte, que se los voy a meter por donde les quepa, les cuento que se ha reabierto el Centro de Especialidades Suroccidental en Quito, lo cual beneficiaría a 116,000 afiliados y o sus familiares directos, ¿no? Por el cambio. Y Gerhard, por favor. Si te tratan mal, si te quieren pedir plata, si te chantajean para hacerte un trámite y no dices nada, no te puedes quejar. No te puedes quejar. El IES te pone una solución para que te quejes. Ya. Tienes una queja o denuncia por corrupción, tienes dos caminos. O escribes en WhatsApp al 09625323338 09625323338 o ingresas a denuncias.ies.gov con B larga de gobierno.es. Esto funciona 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Es seguro y es confidencial. Así que si tú tienes un problema de que te quisieron pedir plata para hacer un trámite, ya aquí tienes donde quejarte. Y si no te quejas, si no acudes al canal de quejas, no te quejes en la calle ni en las redes sociales, porque eso es... Hay damas, pues si no te diría qué palabra te cuadra. Comienza con CO y termina en DO. Bueno, y ya sabes que tienes que descubrir nuestro nuevo hotel, el número 10, Oro Verde, Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y estilo vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté. Alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Ya tiene julio, agosto y casi se termina 3 meses. Si ya no has ido, hermano, ¿qué esperas? Bueno, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solera Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Chao.